La relevancia de los procesos de innovación. La innovación es una característica inherente a la sociedad humana. Es importante en el surgimiento de una nueva sociedad del conocimiento, donde la creación y comercialización de nuevas ideas apuntalan el éxito nacional e internacional. Las ideas, los métodos, las estructuras innovadoras, además de los productos o servicios, son los principales impulsores del crecimiento organizacional y económico. Las industrias del mundo moderno pasan sobre diferentes niveles de esfuerzo innovadores sin precedentes. ¿Qué quiere decir esto? Que ese servicio es una auténtica novedad, ya que no se había pasado por algo igual. En cambio, las compañías contemporáneas producen y ofrecen bienes y servicios de alta calidad. A partir de aquí, se inicia la creación de nuevos mercados, se extienden los actuales y cierran otros más. La innovación siempre ha sido una base fundamental para el desarrollo de la competitividad de empresas, regiones, naciones y en el mundo en general. Un grupo de científicos de Economic Intelligence realizó una encuesta donde se dio a conocer que las estrategias de creación de productos y servicios innovadores son las tres principales preocupaciones de los directores ejecutivos. El sistema del mercado siempre se ha basado en su capacidad para crear nuevos productos y nuevas estrategias de generarlos. En la sociedad contemporánea se buscan los estándares de vida más altos, así como el deseo para generar nuevas formas de satisfacer necesidades cada vez más complejas. No existe duda de que la innovación se ha convertido en un factor crítico para lograr el éxito. Un ejemplo de ello es el siguiente. Ignoré la innovación bajo mi propio riesgo. El fabricante danés de juguetes Lego cautivó alguna vez los sueños de los niños alrededor del mundo. Era la envidia de todo el sector de juguetes. Sin embargo, en las alturas de su éxito permanecía inmóvil, mientras que otros a su alrededor estaban ocupados innovando. A finales de la década de 1980 y a principios de la siguiente, los juegos electrónicos comenzaron a aparecer en el mercado. En esas décadas, Sega y Nintendo introdujeron juegos electrónicos dirigidos al estrato superior del mercado. Los ejecutivos de Lego los vieron como algo irrelevante. Ellos vendían juegos costosos a adolescentes y no a su segmento del mercado. Lego tardó en reaccionar ante las amenazas reales que estaba enfrentando y a mediados de la década de 1990 ya estaba muy por detrás de sus competidores. Definiendo la innovación. La innovación es una fuente de avance y desarrollo. Es la aplicación comercial o industrial de algo nuevo, productos, procesos, métodos de producción, nuevas formas de comercializar u organizar el negocio. Las empresas y las naciones que innovan continuamente logran conservar las fortalezas económicas. Pero, ¿realmente qué queremos decir con innovación? La respuesta no es tan sencilla como uno pensaría al enfrentarnos por primera vez a tal pregunta. Las innovaciones de los productos son impulsados ya sea por lo tecnológico o por el marketing. La incorporación tecnológica es una innovación. Se observa a diario en las características funcionales visibles de un producto. Un ejemplo del cambio visible de una incorporación tecnológica es el cambio de las máquinas de escribir mecánicas por eléctricas y aún más por un procesador de textos en una computadora personal. En cambio, la innovación de marketing implica un agregado que puede ser tangible o intangible. Un ejemplo de estos es el champú dimensional 2-in-1 de Unilever fracasó, a pesar de que en ese momento la competencia no contaba con un avance tecnológico. En segundo lugar, entró al mercado Procter & Gamble con su producto Wash and Go, un producto con características tecnológicas similares en dimensión 2-in-1, además, acompañado por una construcción de marca y campaña publicitaria, así como un nombre de marketing altamente persuasivo. En pocas palabras, la innovación tecnológica por sí sola resultó insuficiente para hacer el Wash Go fuera exitoso. Se requirió una innovación en el marketing para el producto penetrar en el mercado. Innovación del proceso.
Cuando hablamos de la innovación del proceso, nos referimos a cambios en la conducta de las actividades organizacionales de una empresa. El cambio en el que la empresa organiza y ejecuta sus funciones puede ser una consecuencia del avance tecnológico o quizás surja de la adopción de una nueva configuración estructural u operacional, siendo orientada mediante innovaciones. Se mejora la eficiencia de los operadores de manufactura o que fortalecen los atributos de un producto, cuando las innovaciones del proceso tecnológico son con frecuencia. Por ejemplo, permitieron el desarrollo de una amplia gama de artículos electrónicos con atributos y características que no eran posibles con la tecnología de tubos de vacío y diodos. En productos como radios y televisiones, los avances adicionales en la tecnología facilitaron la digitalización de esta familia de productos, pero hay que tener en cuenta que la tecnología semiconductores también alteran la configuración operacional de una empresa y por consiguiente representa una innovación de procesos. Innovación estratégica. La innovación estratégica implica como frecuencia ya sea un cambio adaptativo significativo en el modelo actual de negocio de la organización o bien la adopción de un nuevo modelo de negocios. Hay ocasiones en las que el cambio estratégico es impulsado por innovaciones que ocurren dentro de la misma organización, como innovaciones de productos y procesos, o es impulsado por desafíos externos. Un desafío externo reciente que se ha requerido que las organizaciones cambien estratégicamente la forma antigua de hacer las cosas es la revolución en la tecnología. La llegada del Internet originó el desarrollo de modelos de negocios electrónicos. Algunas compañías han requerido del desarrollo de nuevas capacidades gracias a la adopción de los modelos del negocio electrónico. Ahora bien, los modelos del negocio electrónicos necesitan que los modelos de negocios convencionales se complementen con bloques o capacidades conducentes a la información del negocio electrónico. Bloques formativos básicos del negocio electrónico son intercambio de información en la línea, ejecución y entrega electrónica de servicios a la medida, la conjugación de recursos, la inteligencia en los negocios, la colaboración en línea y la adición de ofertas. Entre los cambios estratégicos externos innovadores que podemos observar comúnmente se encuentran los siguientes. Fusiones. Las adquisiciones con el propósito de diversificarse. Las innovaciones estratégicas enfocadas internamente implican a menudo reconfiguraciones estructurales. Con ello, queremos decir que existe una interdependencia entre ambas. Por ejemplo, en estos tiempos recientes, muchas compañías se han desplazado hasta configuraciones centradas en el cliente, cambiando una jerarquía y una organización funcional vertical hacia estructuras horizontales más planas. El cambio en la estructura organizacional fue una respuesta para satisfacer mejor las necesidades del cliente. Innovación social. La sociedad en un estado constante de cambio. Cada vez más individuos participan en un movimiento global con tendencias a guiar los cambios de las necesidades, los gustos y las aspiraciones parcialmente como resultado del marketing inteligente. Por ejemplo, la sociedad moderna se ha vuelto más orientada hacia el consumo y hacia sí misma, lo cual brinda a las compañías un mayor alcance para crear y sostener marcas de primera calidad. Sin embargo, la innovación social no es simplemente una manipulación de las corporaciones grandes que está impulsada por el mercado. Con frecuencia, la innovación social es el resultado de factores
múltiples que se conjuntan para impulsar a la sociedad en una nueva dirección. Un ejemplo más sencillo de la innovación social es Band Aid, la integración de músicos del pop para recaudar fondos dirigidos a obras de caridad constituyó una forma original de llamar la atención hacia las situaciones menos favorecidas. Band Aid favoreció la creación de otros inventos basados en un formato similar, como el Red Nose Day. Es el Reino Unido. La innovación política originó un resultado social. El producto social se considera como el resultado de una innovación social, siempre y cuando las actividades del proceso hayan agregado valor. Este ejemplo muestra la interconexión entre los formatos. Entonces, la innovación social como resultado surge de una innovación política como procesos de facultad. En efecto, la mayoría de las innovaciones políticas tienden a producir resultados como una innovación apolítica, como el crecimiento de la economía y el fomento de las capacidades y la fortaleza de empresas e individuos. Innovación política. Los cambios en el escenario político a menudo tienen consecuencias importantes en los términos de la dirección y el desarrollo de la sociedad. Tanto como las organizaciones, las innovaciones políticas adquieren cualquier número de formas, no obstante, con mayor frecuencia toma la forma de legislación, reforzada institucional, dirección social y gobierno. Por ejemplo, los escándalos corporativos como en el de Enron en Estados Unidos y Europa dieron como resultado innovaciones legislativas e institucionales y la creación de institutos asesores. Japón es un ejemplo clásico de la influencia de la innovación política sobre la arena corporativa. Innovación filosófica. La innovación en la arena filosófica parece estar muy alejada a la del ajetreado mundo empresarial. El pensamiento filosófico orienta a la sociedad suministrar conocimientos de vanguardia, así como también el definir lo que es correcto y lo que es incorrecto. El descubrimiento del electromagnetismo por parte de Michael Faraday o las leyes científicas de Isaac Newton, por ejemplo, son avances filosóficos que transformaron la sociedad. Las leyes de Newton de la mecánica apuntalan una gran cantidad de innovaciones desde puentes hasta naves espaciales. En su función orientada en el pensamiento filosófico, abre el camino para la acción y el comportamiento de la sociedad. Tome como ejemplo la revolución filosófica en China y Rusia, la transición del comunismo y el socialismo hacia la aceptación del capitalismo de mercado abrió un mercado de más de 1.700 millones de consumidores. Modelos de la innovación. El impulso que ha tenido la innovación en el mundo empresarial obliga a contar con rutas documentadas y probadas que permitan el desarrollo de proyectos para incrementar sus posibilidades de éxito. Un modelo de innovación aporta una guía y criterios para ir desde el descubrimiento del resto a resolver, pasando por el desarrollo de una solución funcional, añadiendo un modelo de negocio para asegurar su sustentabilidad e impulsar su escalamiento. Un modelo de innovación busca proyectos deseables, técnicamente factibles y económicamente viables. La innovación exige agregar valores a clientes específicos y que estén dispuestos a pagar por ello. De otra forma, no se está desarrollando innovación, sino una invención o bien un proceso de desarrollo tecnológico. Un modelo de innovación debe siempre contemplar tres grandes aspectos que son indispensables para cualquier proceso. Estrategia. ¿Para qué queremos hacer innovación?
¿Cuál es nuestro propósito? Praxis. ¿Cómo se desarrollan los proyectos? ¿Qué métodos y herramientas se necesitan? Cultura. El ambiente adecuado para que los proyectos se desarrollen y sus resultados se implementen. Innovación, comercio y globalización. El paso del comercio internacional al comercio global ha sido uno de los acontecimientos más trascendentales en el ámbito económico en los últimos años. Lo mismo que ocurrió cuando se pasó de la autarquía al comercio internacional. El comercio internacional se inició con el tráfico de especies, oro, plata y piedras preciosas, desde que existe el transporte y mercaderes. Pero fue con la revolución industrial que trajo el motor a vapor, los medios de transporte y producción masivas, que logró una escala continental e intercontinental. Con ello se transformaron las estructuras, los sistemas y las formas de producción en cada país. En cada área económicamente existe en el mundo cambió no solo el ámbito económico, sino también el ámbito político, social y cultural de los pueblos. Con el comercio internacional nacieron los mercaderes internacionales y la interdependencia entre los países, tanto en sus formas de producción como en la asignación de recursos, qué y cuánto producen. A mí me toca hablar sobre 3 subtemas. El primer tema es sobre los ciclos del crecimiento económico. Durante mucho tiempo, los economistas habían luchado por explicar el fenómeno del crecimiento en la productividad. Fue así que hasta mediados de la década de 1950 surgió una teoría del economista Robert Solow. Por decir, el resultado de esa teoría fue de que depende de los insumos, o sea, de la capital y la mano de obra. Y la teoría básica establece a una duplicidad de resultados cuando los insumos se duplican, o sea, quiere decir que aunque se revisó posteriormente debido a las salvedades que surgía por la ley el rendimiento decreciente. O sea, de acuerdo con la ley, el rendimiento decreciente agregar mano de obra a un mono fijo de capital o viceversa. O sea, después de un cierto punto, se dará como un resultado rendimiento sobre la producción. O sea, esto quiere decir que la evidencia proviene de las tasas de crecimiento del mundo real, origina preguntas acerca de la autenticidad de tal explicación. O sea, quiere decir que según la teoría, cuando experimentamos un incremento en el acopio de capital, o sea, como fue en el caso de las naciones industriales, o sea, esperaríamos un decremento en el rendimiento proviene de cada unidad adicional de capital. O sea, eso iba a ser eso iba a ser la segunda teoría, pero en cambio, pues sucedió lo opuesto. O sea, de este modo, aun cuando se obtengan menores rendimientos debido a inversiones crecientes en mano de obra o capital, esto se compensaría en exceso por el efecto de apalancamiento de la innovación. O sea, esto explica por qué las tasas de crecimiento y los rendimientos se han mantenido a un nivel alto en los países ricos, de tanto que los países más pobres, generalmente hablando, no han sido capaces de alcanzar el mismo nivel. En base al cambio tecnológico,
El proceso de crecimiento y desarrollo económico ocurre en ciclos encadenados. Entonces, esto quiere decir que los ciclos aparecen a cortarse de los primeros ciclos de 50 a 60 años, durante más cortas de 30 a 40 años. O sea que es probable que el quinto ciclo se agote en el año 2020, por lo mismo de la reducción del ciclo, por el hecho de que los albores del siglo XX se inició mucho más ordenado para la explotación de los ciclos. El siguiente tema es innovación y progresos económicos. Los mejoramientos en la productividad por factores múltiples juegan a un rol fundamental en el progreso económico. En las últimas 2 décadas, las estimaciones de la Organización por la Cooperación y el Desarrollo Económico indican que la mayoría de los países el crecimiento y la productividad por factores múltiples representó el 30 al 50% del crecimiento del Producto Interno Bruto. Los patrones de la innovación y la MFP en los países, depende de varios factores, que viene siendo la investigación realizada por la OECD, indica que el ambiente y la política tiene un rol fundamental a darle forma a dichos patrones. Por ejemplo, que viene siendo las políticas reguladoras que imitan la competitividad, que viene siendo el producto y el mercado. Es la imposición del ingreso o las restricciones operacionales. O también puede ser la adaptabilidad del mercado laboral, que es como las normas y contratación de despido. O quizá puede ser el efecto colaterales o importantes sobre la innovación, la difusión de la tecnología y el desempeño de la MFP. Otro indicador de la actividad innovadora que se usa ampliamente es la variabilidad de las patentes per cápita, entre las naciones. Viene siendo muy similar a la intensidad de los gastos de la investigación y desarrollo. Las cifras muestran que algunos países europeos, que viene siendo Finlandia, Bélgica y Suecia, pues están teniendo un desempeño comparativamente bueno. Es tanto que muchos otros ya muestren signos de estancamiento, sobre todo Alemania, Francia y Suiza. Y por último, el siguiente subtema es competitividad, innovación, el Estado Nacional y los entornos de la innovación. El significado de la innovación y los aspectos en el desarrollo económico es donde el principal foco de atención se colocó en la empresa, sus acciones y su estrategia. Esa sección regresamos a examinar la relación entre una perspectiva de nivel micro y una a nivel macro. En específico es sobre la infraestructura competitiva del Estado Nacional en el ambiente global. Es competitiva nacional. Está interconectada con las acciones de una empresa. En primer lugar, es necesario especificar la terminología, que hay una cierta confusión entre los términos de
competitividad y ventaja de competitiva a nivel empresa. O sea, a nivel micro viene siendo el término de competitividad. Se utiliza con mucha frecuencia para referirse a la capacidad de una organización, o sea, que es para incrementar su rentabilidad, la participación del mercado y pues el tamaño. O sea, en teoría, o sea, económica tradicional, las medidas distintivas de la competitividad, o sea, se basan en los costos de la producción comparativo. O sea, eso quiere decir que la manera de volverse competitivo consiste en producir, o sea, un bien determinado de menor costo. O sea, se logra ya que se ha reduciendo los costos de los factores de la producción o mejorando la productividad, o sea, en tales factores. O sea, cuando se usa a un nivel micro, pues el término se vuelve realmente sinónimo, o sea que de ventaja competitiva. A un nivel macro, nivel nacional. O sea, los indicadores comúnmente de la competitividad están en el macro de referencia del comercio internacional. O sea, en esa perspectiva, la competitividad es el grado en que una nación puede, o sea, bajo condiciones de un mercado libre y justo, producir bienes y servicios que superen las pruebas de los mercados internacionales y que mantengan y amplíen simultáneamente el ingreso real de sus ciudadanos. O sea, de ese modo, la competitividad es un concepto en evolución, pues a lo largo del tiempo se ha definido en términos de comercio, política comercial, política industrial, política tecnológica y pues en muchas más recientes. O sea, pues en simplemente como una forma de aumentar los niveles de vida de la población. Mi nombre es Ángel Alberto Ute Martínez. Yo les hablaré de los dos temas siguientes: conglomerados de la innovación regional, por qué se forman y en dónde, explicaciones históricas para centros neurálgicos de la innovación y políticas del gobierno para la innovación. Conglomerados de la innovación regional, por qué se forman y en dónde, explicaciones teóricas para centros neurálgicos de la innovación. El desarrollo de un núcleo de actividades de innovación concentrado en cierta región se denomina algunas veces como centro neurálgico de la innovación. La explicación de la aglomeración se basa en el argumento de Schumpeter de 1943, quien afirma que las invenciones exógenas invenciones creadas por otros, que busca los empresarios crean un efecto de enjambre. En otras palabras, las compañías y los individuos que desean tomar ventaja de una oportunidad o innovación son atraídos hacia la localidad. El efecto en enjambre forma parte principal de la sabiduría de las relaciones entre la innovación y la zona geográfica, hasta aproximadamente de la década de 1970. La explicación de los costos de las transacciones. La segunda explicación o la alternativa para la explicación tradicional de la economía evolutiva acerca de las razones por las cuales las innovaciones tienden a concentrarse en lugares particulares se basan en el análisis institucional. La explicación indica que los cálculos tradicionales neoclásicos para la minimización
del costo en torno a la perdón, internalización de las funciones de la empresa. También se pueden ampliar para considerar las relaciones externas de mercado entre las empresas. Al concentrarse conjuntamente en cadena de suministros locales, las empresas pueden reducir los costos de las transacciones y también tomar ventaja de factores externos, como la mano de obra calificada disponible, por la cual no tienen que pagar directamente. Las empresas innovadoras más pequeñas tienden a agruparse en torno a los sistemas de producción locales. Las empresas más pequeñas crean redes que ayudan a minimizar costos, obteniendo al mismo tiempo acceso a un conocimiento especializado y a mercados conexos. Las teorías evolutivas modernas y las teorías del comercio también se han usado para explicar la distribución especial de la innovación. La ocurrencia de la innovación inicia una ruta de creación y acumulación del conocimiento. Cuanto más conocimiento y aprendizaje se acumule, mayores serán las probabilidades de una innovación complementaria. Desde la perspectiva de la innovación y la acumulación de conocimiento se enlazan. En otras palabras, la innovación inicia una cadena o una trayectoria. Esa forma de explicación recibe el nombre de dependencia de la trayectoria o teoría evolutiva. La lógica es sencilla. Del conocimiento previene la innovación y de la innovación proviene a la vez mayores conocimientos y prosperidad económica. La explicación competitiva. Las tres explicaciones que se han desarrollado hasta el momento se concentran en los sistemas de producción locales. Sin embargo, existe un argumento que afirma que para el logro del éxito comercial, las innovaciones tienen que ser internacionales competitivas. El éxito de las empresas fundamenta en 4 características, las cuales se denominan comúnmente como un marco de referencia del diamante. El diamante es un sistema interconectado donde cada una de las 4 determinantes se autorrefuerzan mutuamente. Esos 4 factores son condiciones del factor, condiciones de la demanda, industrias relacionadas y de apoyo, estrategias, estructura y competencia de la compañía. Además de los 4 factores, los cuales constituyen los elementos primarios del diamante, 2 factores adicionales, el azar y el gobierno también. El azar incluye los sucesos ocasionales y aleatorios, así como las discontinuidades tecnológicas que pueden crear innovaciones o permitir cambios en las posiciones competitivas. El gobierno tiene una función por desempeñar. Porter, en su trabajo original, se aleja explícitamente de considerar el gobierno como un determinante del mismo orden de los otros 4 factores del diamante y desterró la función de la política industrial activa hacia un evento secundario. Sin embargo, en su trabajo posterior, Porter y Stern del año 2001 ampliaron el marco de referencia del diamante, definiendo explícitamente una infraestructura común de innovación. Se trata de un conjunto de 3 factores multidisciplinarios que apoyan la innovación en toda la economía. Los 3 factores multidisciplinarios que apoyan la innovación en toda la economía. La infraestructura común incluye, en primer lugar, los recursos humanos y financieros generales que un país utiliza para el avance básico en investigaciones y tecnología. En segundo lugar, los compromisos políticos a largo plazo se promulgan en un país, como la protección de los derechos de propiedad intelectual,
los incentivos fiscales de la innovación, la apertura de la economía al comercio y las inversiones. En tercer lugar, el desarrollo tecnológico que genera de la economía. La explicación comercial. Krugman en 1991 anticipó la hipótesis de que la ventaja comparativa de las economías más avanzadas del mundo se ha ido perdiendo a favor de economías con sueldos más bajos, y que las naciones avanzadas deben ahora construir ventajas absolutas con base en sus capacidades innovadoras. El argumento básico de Krugman es a la ventaja comparativa de las economías avanzadas se está perdiendo a favor de las economías en desarrollo con costos bajos de mano de obra en sectores rutinarios de la producción. La solución de este dilema consiste en desarrollar ventajas competitivas absolutas con base en los productos y servicios que se vinculan específicamente con las necesidades de los clientes internacionales. En general, esto requiere el uso de un conocimiento y una calidad que no están disponibles en las economías menos desarrolladas. Las especializaciones de una mayor división de la mano de obra es una ruta para obtener una ventaja competitiva absoluta. La innovación es la segunda ruta. La innovación es una base fundamental para garantizar una ventaja comercial y absoluta. La capacidad para construir una ventaja comercial absoluta tan solo está disponible para algunas regiones que poseen altos niveles de trabajo del conocimiento. Estas regiones son solo centros de los flujos del conocimiento internacional. Políticas del gobierno para la innovación. Las teorías de la dependencia, las trayectorias, teorías evolutivas de la innovación señalan la importancia de la historia y las características intersectas de las economías nacionales. Esto implica que aunque la competitividad de las empresas esté determinada por las acciones de la administración de la empresa, la competitividad también surge de la fortaleza de la estructura productiva de la economía nacional, de su infraestructura técnica y de otros factores externos, todos los cuales podrían estar apalancados por las empresas para su beneficio. Los beneficios económicos de las nuevas tecnologías se originan básicamente a partir de una difusión rápida y exhaustiva. La composición de las nuevas tecnologías se ha incrementado con el paso del tiempo. Ya no es posible el desarrollo de las nuevas tecnologías por los esfuerzos de un empresario solitario, sino que ahora ello se basa en mecanismos complejos construidos sobre redes que frecuencian van más allá de las fronteras nacionales. Los gobiernos se interesan en la competitividad de sus economías nacionales y en las empresas que operan en ellas. Históricamente, los sistemas de innovación nacionales han desempeñado un rol fundamental en el logro de la ventaja competitiva y pueden ser una fuerza impulsora de la dominación económica. Los gobiernos deben jugar el rol de los que les concierne, al fomentar las condiciones que promuevan la innovación. Tienen diversos instrumentos a su disposición. La innovación tiene un ámbito de política más amplio que las políticas científicas y tecnológicas. Toman en cuenta las complejidades del proceso de innovación y se concentran en las políticas para motivar la innovación y la difusión. El principal objetivo es fomentar y acelerar el aprendizaje y la difusión de la innovación. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la clase. De parte de mis compañeros Brenda Reguena, Johan Rodríguez y Cindy Janet y un servidor, les deseamos buenas tardes. Gracias.